¿Cómo están? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Espero hayan tenido una semana agradable y espero que el resto del fin de semana lo sea también. Nosotros el día de hoy para este curso de psicología, en este semestral San Marcos, tenemos como tema desarrollar a la inteligencia y sus teorías. ¿Este tema ha sido recurrente en San Marcos? Sí. Ya desde el año 2008 en adelante se ha presentado este tema. Me han preguntado cosas como, me han preguntado asuntos como la edad mental, las características del test. Me han preguntado también para qué sirven las pruebas de inteligencia. Y claro está, me han preguntado cosas muy interesantes como la aptitud en el 2014 y la empatía. Así que estas cuatro cosas, estos cuatro elementos son los más recurrentes para este curso, para este tema en el examen de admisión, ¿sí? La edad mental, la aptitud, las características de los test y finalmente la inteligencia emocional. ¿Listo? He traído varias preguntas de admisión, ya ustedes saben, así trabajamos y espero podamos responderlas para el final de la clase. ¿Sí? Muy bien, empezamos entonces. ¿Qué es la inteligencia? Para la psicología, la inteligencia es un proceso cognitivo, ¿sí? Pero este proceso cognitivo es un proceso cognitivo integrador. Quiere decir que lo vas a encontrar al final de todos los procesos cognitivos porque su propósito es resolver problemas. ¿Qué significa esto, profesor? Que de acuerdo a la teoría del procesamiento de la información, tú lo que haces es trabajar con tu sensación, ¿sí? ¿Qué hace la sensación? La sensación lo que hace es captar la información y pues hacerla consciente. Luego, esa información es filtrada. Se filtra la información sensorial. Posteriormente, ¿tú qué haces? Interpretas la información sensorial. Hay una interpretación. Aquí es donde el ser humano construye códigos, ¿verdad? Posteriormente, esa información es almacenada por tu memoria. ¿Sí? La información se almacena. ¿Qué ocurre después? Bueno, aparece el aprendizaje. La información almacenada debe provocar un cambio en la conducta, ¿cierto? Un cambio en los procesos mentales. Luego, tú utilizas tu pensamiento. Tú sabes que para construir un concepto hay que capturar información, hay que aprenderla. Entonces, nuestro pensamiento, tú sabes bien, ¿verdad? El pensamiento lo que hace es tener dos funciones. La función representacional, donde tú construyes imágenes a partir de tu memoria. Y la segunda función es la función elaborativa. En ella tú construyes conceptos. Este pensamiento llevado a un nivel superior se va a presentar pues como imaginación. Construyes imágenes, pero para encarar necesidades o deseos. Y podemos encontrar que se desarrolle también la creatividad. No olvidar que el pensamiento y el lenguaje son expresiones de una misma capacidad. Y así ya te he presentado a todos los procesos cognitivos: sensación, atención, percepción, memoria, aprendizaje, pensamiento, imaginación, creatividad, lenguaje y al último lugar, la inteligencia. Y profesor, ¿cómo demuestra usted que la inteligencia está al final e integra a todos? Bueno, un importante ejemplo lo podemos encontrar en las pruebas de inteligencia. Las pruebas de inteligencia tienen preguntas llamadas reactivos y cada pregunta está diseñada para que con tu inteligencia pueda presentarse como dominante algún proceso cognitivo. Por ejemplo, si hablamos del lenguaje, el pensamiento, tenemos que hablar de la comprensión verbal y de la fluidez verbal. Por ejemplo, si tú puedes describir la diferencia entre pereza y ociosidad, para el famoso Howard Gardner,
tendrás que emplear tu inteligencia lingüística. Para el famoso Luis León Thorston, tendrías que emplear tu comprensión verbal, una habilidad mental primaria llamada comprensión verbal. Si tú, por ejemplo, quisieras responder a esta pregunta, la número 1, para el famoso Robert Sternberg, estarías empleando tu inteligencia analítica. Si tú quieres responder esta pregunta, la número 1, para el famoso Raymond Cattell, tendrías que apelar a tu inteligencia cristalizada. Profesor, me está diciendo que la inteligencia ha sido estudiada por muchos investigadores y cada uno de ellos ha propuesto una manera muy particular de entender cómo resolvemos problemas. Por supuesto. Así es. Entonces, tienes aquí un gran ejemplo. Tienes a un reactivo de una prueba de inteligencia y tienes aquí una pregunta que para los distintos investigadores aplicará, pues bien, las inteligencias propuestas. ¿Se dan cuenta? Si analizamos la pregunta número 2, y por una cuestión de tiempo no vamos a trabajar con las 10, solo esto es para darles ejemplos, tenemos nosotros de cara a qué dirección deberías colocarte para que tu mano derecha apunte hacia el norte. ¿De cara a qué dirección deberías colocarte para que tu mano derecha apunte hacia el norte? La respuesta, sin ánimo algunos como le llaman spoiler, ¿no? Como que de adelantar o de malograr el final. La respuesta aquí es hacia el oeste. Si tú miras hacia el oeste, necesariamente tu mano derecha va a apuntar hacia el norte. Pues bien, si tú respondes esta pregunta, es porque vas a emplear a tu aptitud espacial. Así lo llamó el famoso Luis León Thorston, el entender cómo cambian de posición los objetos. Sin embargo, quien desarrolló mejor esto fue el famoso, otra vez, Howard Gardner, con la famosa inteligencia visoespacial. En algunas traducciones se le llama inteligencia espacial. ¿Se dan cuenta? Entonces, la inteligencia aquí tendrá que emplear su percepción. La percepción es la que principalmente trabaja con los espacios, ¿verdad? Los interpreta, los configura, los organiza. Ah, profesor, entiendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya sabemos qué es la inteligencia y tenemos ya alguna idea de lo que hace, ¿verdad? Confirmamos entonces todo lo que te he mencionado con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos dos definiciones. La primera definición encontrada al lado derecho, en la parte superior, nos dice que la inteligencia es un principio explicativo de la competencia y velocidad para la adquisición, almacenamiento y aplicación del conocimiento. La definición que encuentras en la parte superior derecha es la definición de acuerdo a la teoría del procesamiento de la información. ¿Sí? En esta teoría se señala ello. Los procesos mentales se integran para resolver problemas en un proceso denominado inteligencia. ¿Sí? Eso creo que lo sabemos muy bien. Por eso encuentras allí velocidad y competencia acerca de qué, acerca de la adquisición, almacenamiento y aplicación del conocimiento. ¿Se dan cuenta? Esa es la definición de acuerdo a la teoría del procesamiento de la información. Inferior a ese cuadrito que acabamos de leer, se encuentra la definición de Howard Gardner. Howard Gardner nos dice, la inteligencia es, en realidad, la capacidad de resolver problemas, poder producir, desarrollar una serie de elementos o productos que sean valiosos para una o más culturas. Esa es la definición de Howard Gardner. Ahora, cuando San Marcos me ha preguntado por la definición de inteligencia, lo ha hecho a partir de sus factores. Hay una pregunta que me olvidé de mencionarte al inicio de la clase
y que San Marcos me preguntó hace muchos años, 2012. Fue una pregunta sobre los gemelos monocigóticos. Y sobre eso vamos a hablar de manera específica, ¿sí? Para poder entender a la inteligencia, los investigadores han podido estudiar a los dos factores que la integran, factores biológicos y factores ambientales, ¿sí? El factor biológico se desarrolla en la herencia y la maduración, en la herencia y la maduración, en la herencia y la maduración. La herencia hace referencia al código genético, ¿sí? Tú ya sabes esto porque lo hemos hecho en bases biológicas de la conducta, ¿sí? Tú lo sabes muy bien. Tú lo sabes muy bien. ¿Listo? Ahora, ¿por qué, profesor, aquí ha colocado usted la herencia? Bueno, porque la psicología ha estado muy preocupada, muy preocupada, muy preocupada en investigar por qué los seres humanos a muy temprana edad desarrollamos algo llamado el CI, pero no un CI promedio, sino un CI muy alto. Seguramente tú has visto ahora, bueno, durante la semana, dos noticias muy importantes. Dos noticias muy importantes. No sé si lo has podido notar. En primer lugar, hace poco apareció una noticia de un niño de 11 años que acaba de terminar la carrera de física en una universidad de Bélgica, ¿sí? Un niño súper dotado, un niño genio. Es el realidad, el niño me parece, y eso lo puedes encontrar en los diarios extranjeros, claro está, los extranjeros, claro está, como la BBC de Londres o El País o RT Noticias, lo puedes encontrar allí. Este niño ha terminado la universidad en Bélgica, ha alcanzado su grado a los 11 años en la materia de física, ¿sí? El sueño del niño, dice él quiere construir partes biónicas para los seres humanos. Desde muy pequeño, él dice, se ha quedado fascinado por cómo las partes del cuerpo humano pueden ser reemplazadas por ciertos objetos u otras partes humanas u otras tecnologías y mantener pues su existencia, mantener la existencia del ser humano. Tiene 11 años y ha terminado ya la carrera de física. Entonces, los psicólogos han estado siempre interesados en saber cuáles son los factores que llevan a ciertos seres humanos a desarrollar características intelectuales muy específicas. Así que conforme se ha ido desarrollando estas investigaciones, han existido dos grandes, vamos a llamarle así, enfrentamientos o posiciones. La primera es señalar que estos niños superdotados son como, podemos llamarle así, combinaciones genéticas, ¿sí? Que ocurren muy poco. Son como estos saltos cualitativos en la agrupación genética que de pronto aparecen, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes niños que al tener 11 años, tú sabes muy bien que para Piaget recién a los 11 años aparecen las operaciones formales. Si tienes a un niño de 11 años que ya acabó la carrera universitaria, significa que él ya desarrolló todas las etapas del proceso, todas las etapas del desarrollo de inteligencia de Piaget antes de tiempo. Entonces, la mayoría de investigadores piensa que son saltos genéticos, ya que ocurren de pronto y generan un proceso madurativo cerebral acelerado. Profesor, pero ¿por qué usted nos presenta aquí a la herencia? Muy bien, porque lo más interesante es esto. La herencia es una transmisión del código genético, ¿sí? Y nosotros de nuestros padres podemos heredar el temperamento, que es una característica de la personalidad, pero el rendimiento intelectual, pues no.
aún no se ha demostrado que el rendimiento intelectual desarrolle ciertas características heredadas que sean determinantes para un, por ejemplo, altísimo cociente intelectual. Profesor, pero entonces usted me está diciendo que, bueno, la inteligencia no se hereda. Lo que pasa es que si hablamos de inteligencia como un proceso cognitivo, pues no, no se hereda ya que es universal. Todos los seres humanos tenemos inteligencia. Ahora, si tú me haces la pregunta, profesor, el rendimiento intelectual, que es muy distinto, ¿ah? El rendimiento intelectual es el ejercicio de tus operaciones mentales que te permiten integrar, ojo, una serie de procesos mentales para resolver problemas. Profesor, ¿el rendimiento intelectual puede ser heredado? Tampoco, porque depende de factores biológicos y ambientales. Profesor, ¿las aptitudes pueden ser heredadas? Ahí sí. Ciertas disposiciones naturales para actuar de modo concreto ante determinadas situaciones, ciertas disposiciones naturales donde tú manifiestas una habilidad potencial para realizar claramente con destreza determinadas conductas, sí puede tener alguna influencia genética, sí puede tener. Y es aquí donde presento a la herencia. Quiere decir que si yo, Diego, tuviera un CI, imaginemos, de 140, ¿ya? 140, no necesariamente mi hijo tendrá un CI de 140, ya que el rendimiento intelectual, que es aquello que el CI expresa, obedece a factores biológicos y ambientales. ¿Sí? ¿Listo? Ah, ya, profesor. Entonces, las aptitudes, que estas son disposiciones naturales para actuar de modo concreto en determinadas situaciones sociales, eso sí puede tener alguna influencia genética, puede tener por herencia alguna. Entonces, si yo he desarrollado una aptitud, por ejemplo, para las matemáticas, para las habilidades verbales, o he desarrollado algunas aptitudes para ejecutar algún deporte, es probable que mi hijo también pueda desarrollar esas aptitudes. No determinante, probable. Profesor, entonces la inteligencia como proceso cognitivo no se hereda, más bien es innato, en realidad es universal. Sí. El rendimiento intelectual tampoco, profesor, sí, tampoco porque obedece a factores biológicos y ambientales. Profesor, y lo que vendrían a ser las aptitudes, eso sí, es posible. Es posible que algunas disposiciones naturales o destrezas puedan tener cierta influencia genética. ¿Por qué? Porque hay una herencia del código genético. Profesor, ¿y los niños superdotados? Bueno, esos son saltos cualitativos en la herencia. De pronto aparece una agrupación genética exitosa y el niño desarrolla un proceso madurativo cerebral acelerado. Entonces tienes niños con 11 años con las operaciones formales ya realizadas plenamente. O como hace algunas semanas, una niña en la India de, me parece, 4 años tiene un CI de 142 y es una niña solo de 4 años y ella ha desarrollado claramente en lo que llamamos el desarrollo cognitivo de Jean Piaget una aceleración. Eso significa que su cerebro tiene redes sinápticas mucho más evolucionadas que el promedio. Son saltos cualitativos genéticos que dan como desarrollo una estructura cerebral distinta. ¿Sí? En el caso de este niño de 11 años, al estudiar física, hay muchos científicos emocionados porque si lo ha logrado a los 11 años y se dedica a ello, hay muchos videos graciosos, ¿no? Llegó el Einstein por fin, el que va a unificar las fuerzas. Se espera muchísimo de estos niños, ¿no? Y claro, las universidades europeas se pelean por estos estudiantes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, factores en la inteligencia, factores biológicos, factores ambientales. Ya sabemos, ¿verdad? Herencia y maduración, ¿sí? Factores ambientales, socialización y nutrición. La socialización
es en realidad, ya tú sabes, el proceso de adaptación al entorno sociocultural. ¿Qué pasaría si este pequeño de 11 años, ¿sí? Que acaba de terminar su carrera universitaria en física, qué pasaría si este pequeño de 11 años tuviese padres permisivos o padres desinvolucrados? ¿Hubiera sido asistido por ellos en su meta de seguir estudiando? Posiblemente no. ¿Su potencialidad en la inteligencia habría llegado a este nivel? Probablemente no, ya que los seres humanos nos desarrollamos entonces acerca de una sociedad, interactuamos con otros. Nutrición. La alimentación es importante para el desarrollo de la inteligencia. En nuestros niños, lamentablemente del interior del país, tenemos casos de anemia y esto provoca que su desarrollo neurológico no pueda alcanzar su potencialidad de acuerdo a su edad y eso va a deteriorar su rendimiento intelectual. Su compañera Megan nos dice, profesor, un factor ambiental podría ser la cantidad de estimulación cognitiva que recibe el infante. Así es, Megan, tienes toda la razón. Ese también podría ser un factor ambiental. Eso es correcto. ¿Listo? Factores biológicos y ambientales. ¿Por qué el profesor se tarda tanto en señalarnos esto? Porque fue pregunta de admisión del 2012. ¿Y sobre qué me preguntaron, profesor? Sobre esto. Muy atentos, por favor. Me preguntaron sobre los gemelos monocigóticos, los gemelos idénticos. Desde los años 60 se han investigado a los gemelos monocigóticos. ¿Con qué propósito, profesor? Con el propósito de hallar la relación entre genes y conductas. Genes y conductas. Todos ustedes están en semestral, por eso es que trato de emplear los términos de manera más rápida, ¿sí? Recuerden que hay dos ciclos, ¿cierto? En anual se va un poco más lento, se detalla un poco más los conceptos, además los temas se presentan de manera un poco más simple. En el semestral se agrupan los temas y se trabaja más rápido, ¿sí? Muy bien. 2012 San Marcos me preguntó sobre los gemelos monocigóticos. Los gemelos monocigóticos o gemelos idénticos tienen una estructura genética pero tan parecida que se ha manifestado a nivel corporal. ¿Sí? Se parecen mucho a nivel físico, su estructura genética también es muy parecida. La psicología desde los años 60, investigó a los gemelos monocigóticos para ver si su rendimiento intelectual, a través de las pruebas de CI, de cociente intelectual, podían también ser parecidos. Y oh sorpresa, los gemelos idénticos o monocigóticos, al tener tanta carga genética común, profesor, pero los hermanos en sí ya tienen carga genética común, sí, pero los gemelos idénticos muchísimo más. Y si son monocigóticos, por supuesto, los gemelos idénticos son monocigóticos, claro que sí. Entonces la psicología los investigó y se dio cuenta de algo. Si los gemelos viven en el mismo hogar, su SEI es muy parecido, casi idéntico. Por favor, mucho cuidado con este término. No dice igual, no dice igual acá. Tampoco dice idéntico, dice casi idéntico, casi. No dice el mismo, no dice el mismo, dice casi idéntico. Ahora, atentos porque dice rendimiento intelectual. El CI es un indicador del rendimiento intelectual. No está diciendo procesos afectivos, ni personalidad, ni motivación, ni voluntad. Dice rendimiento intelectual. SEI, indicador del rendimiento intelectual. Los gemelos idénticos tienen muy parecido el rendimiento intelectual. Si se le aplica una prueba a los dos, van a obtener puntajes muy parecidos, muy parecidos, como lo tienes allá al lado derecho, casi idénticos. Ahora viene lo bueno. Si tú los separas,
¿ya? Se han estudiado gemelos idénticos que viven en hogares separados, han crecido en hogares separados. Su CI también es muy parecido. Mira las últimas barras, por favor, de la gráfica, las últimas. Gemelos idénticos criados juntos. Correlación de los 6 hasta casi un 90%. ¿Dice 100%? No. ¿Dice 100%? No. Casi 90%. No son idénticos, casi idénticos, muy parecidos. Ahora mira la penúltima barra. Gemelos idénticos criados por separado, un 80%. Ah, profesor, entonces no es idéntico, no, es muy parecido. Incluso si ellos vivieran en hogares separados, incluso tendrían un CI muy parecido. ¿Qué me preguntó San Marcos sobre este tema? Sobre esto, San Marcos me hizo la siguiente pregunta. Te la voy a presentar al final de la clase, te la adelanto brevemente. Me preguntó lo siguiente. El estudio de los gemelos idénticos, criados en ambientes diferentes. ¿Prueba qué? El estudio de los gemelos idénticos, criados en ambientes diferentes. ¿Prueba qué? Y más adelante ya te enseñaré la pregunta. ¿Listo? Muy bien, cerramos entonces con la definición de inteligencia y los factores. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a trabajar con estos dos conceptos que me vinieron en el 2014. ¿Sí? Muy bien. Son exactamente las 10:33. Por favor, hasta las 10:35. Lo vas a leer y yo te lo voy a explicar. ¿Sí? 10:35, lees, 10:35, te explico y desarrollamos el contenido. Vamos. Confírmame, por favor, si tenemos la lectura hecha. ¿Se pudo leer? Confírmame por el chat, por favor, si lo hemos leído. Muy bien. Aquí en este texto se han presentado dos conceptos. El concepto de habilidad y el concepto de aptitud. ¿Qué podemos observar en el texto, notar y comprender? Primero, la habilidad es una destreza, ¿sí? Y en esta tú has sido entrenado
y has llegado a un nivel de desarrollo donde ya no requieres más entrenamiento. No precisas de entrenamiento adicional. ¿Sí? No precisas. Profesor, quiere decir que yo voy a unas clases de guitarra, me enseñan a tocar guitarra y ahora toco muy bien. Creo que en estas técnicas no necesito un mayor entrenamiento. Lo hago bien, soy diestro. Muy bien. Profesor, he ido a un taller de arte y he desarrollado mis habilidades para bueno, lo que llaman las cerámicas. Perfecto. Profesor, yo asisto a un taller de fútbol y hoy he podido patear un tiro libre. Profesor, me ha salido muy bien. Profesor, yo estoy estudiando muchísimo para ingresar a la universidad y me he dado cuenta que en el examen de admisión se presentan habilidades matemáticas y habilidades verbales. Por supuesto, la universidad espera que tú seas diestro, que hayas desarrollado ciertas características que te permitan resolver muy bien los problemas. Ah, ya, 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 profesor. Entonces eso es correcto. Los seres humanos desarrollamos habilidades, destrezas. Entrenamos, nos preparamos y bueno, en cierto punto no necesitamos un entrenamiento adicional. En cambio, las aptitudes son habilidades potenciales. Son disposiciones naturales para actuar de modo concreto ante situaciones, ojo, donde no hemos sido entrenados. No hemos sido entrenados. Profesor, ¿quiere decir que si yo voy a un taller de bachata, quiero aprender a bailar bachata? Y llego pues y empiezo a bailar y me doy cuenta, profesor, que hay un niño que baila muy bien. Y yo le digo al entrenador, oiga, ¿y ese niño cuánto tiempo tiene viniendo acá? Y el entrenador me dice, no, no, esta es su primera clase del niño también. Ah, profesor, entonces puedo yo inferir que este niño ha desarrollado una aptitud para el baile. Por supuesto, es una aptitud para el baile. Profesor, en los videos de Messi, cuando tenía pues 7 años, yo lo veía que se llevaba a todos los otros niños. Bueno, él hoy es un gran futbolista, ha tenido una habilidad potencial. Pero profesor, ¿eso es una disposición natural? Claro que sí, claro que sí. Ah, profesor, por eso es que los cazatalentos se lo llevan a Messi, profesor, a España desde muy, muy joven. Sí, muy niño, así es, casi un adolescente, por supuesto. Ah, en las pruebas de orientación vocacional, las aptitudes van en una variable que hoy se conoce como talentos. Generalmente a las aptitudes se les llama en el lenguaje popular, a veces psicológico, a veces se le llama talento. Ese es el talento. Ah, profesor. Entonces, cuando este niño con alto CI en Bélgica es un niño talentoso, sí, por supuesto. Y bueno, hay países que valoran mucho el talento, lo apoyan, lo estimulan. Eso es correcto. Entonces tenemos nosotras aquí habilidades y aptitudes. Profesor, yo me he dado cuenta que los chicos que postulan a la uni deben tener un amplio dominio de las matemáticas. ¿Será que la uni espera que ellos desarrollen más estas habilidades porque su trabajo está orientado más al cálculo? Por supuesto. Profesor, un estudiante que se ha esforzado mucho por ingresar a San Marcos, tiene 3 años preparándose. La universidad espera que ante tanta demanda de los estudiantes, los mejores a nivel intelectual puedan ingresar. Significa que en los primeros ciclos ellos no tendrán dificultad en aprender ciertos contenidos, claro, porque habrían desarrollado sus habilidades. Profesor, y cuando uno está en un colegio donde no ha sido muy bien instruido y de pronto pasa a la universidad, tal vez esta no es una pública, tal vez digo tal vez para no caer en los estereotipos o prejuicios y va de frente a una universidad, ¿este estudiante puede manifestar problemas en los primeros ciclos? Claro que sí, porque sus habilidades en determinadas áreas del conocimiento, tal vez, digo tal vez, no han sido desarrolladas.
Profesor, entonces hay una explicación aquí, claro que sí. Las habilidades son destrezas que la gente realmente tiene y para lo cual no necesita más entrenamiento. Ya han desarrollado sus aprendizajes. ¿Listo? Muy bien, lo tenemos. Continuamos. El famoso Edward Lee Thorndike fue el primero en clasificar a la inteligencia. La clasificó en tres: en inteligencia concreta, inteligencia abstracta e inteligencia social. Cuando tú manipulas con eficacia, ¿sí? Signos y símbolos, estás empleando tu inteligencia abstracta. Es decir, cuando resuelves un problema algebraico, un problema aritmético, un problema lingüístico, ¿sí? Inteligencia abstracta. Por otro lado, un carpintero, un cerrajero, incluso un deportista, puede manipular objetos, materiales físicos tangibles, concretos, también con mucha eficacia. Esa es la inteligencia concreta, ¿sí? Inteligencia concreta. Y finalmente, decía Sondike, cuando un sujeto puede entender a los demás, los puede escuchar, también los puede persuadir, también los puede convencer, es un sujeto con inteligencia social. Por ejemplo, los comunicadores. Los comunicadores, aquellos presentadores de televisión, han desarrollado una inteligencia social para poder comunicarse de manera efectiva con otras personas. ¿Sí? No te olvides abstracta, no te olvides concreta, no te olvides social. Inteligencia abstracta, concreta y social. No te vayas a olvidar. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, el cociente intelectual. Como ya les había explicado con anterioridad, el cociente intelectual es un indicador. Un indicador significa que es algo, es un objeto, es un elemento que lo que hace es manifestar algún proceso, ¿sí? Es un indicador. La economía trabaja con indicadores económicos, ¿verdad? Quiere decir con una serie de elementos, variables, objetos que manifiestan procesos. Muy bien, el cociente intelectual es un indicador. Es un indicador de qué? Del rendimiento intelectual. Profesor, ¿qué quiere decir? Es un indicador de cómo tú operas, es decir, desarrollas tus operaciones mentales, apelas a muchos procesos mentales. ¿Para qué? Para resolver problemas. Este cociente intelectual se expresa como valor numérico, ¿sí? Y este valor numérico se obtiene a partir de la relación de dos elementos. ¿Cuáles? La edad mental y la edad cronológica. La edad mental y la edad cronológica. En el 2007, San Marcos me hace la siguiente pregunta. Dice, María ha sido evaluada intelectualmente obteniendo un cociente intelectual de 80. Si su edad cronológica es de 10, ¿cuál es su edad mental? Eso me preguntó San Marcos. Entonces tú dices, profesor, aquí yo puedo leer claramente que el cociente intelectual es igual a la edad mental sobre la edad cronológica por 100. Ahora viene lo bueno. ¿Qué es la edad mental? La edad mental hace referencia a un valor numérico que se ha obtenido, ojo, y que es resultado de la aplicación de una prueba de inteligencia. Te aplicaron una prueba de inteligencia y obtuvieron un valor. Esa es tu edad mental. Y tu edad cronológica es aquella edad que tienes de acuerdo a tu proceso madurativo. Si quieres, piensa en la edad que figuras de acuerdo a tu DNI, ¿sí? Tu fecha de nacimiento. Profesor, entonces, ¿qué podemos inferir aquí? Como es una división, tú puedes observar aquí lo siguiente. Vamos, tú eres astuto. Si tu edad mental tiene un valor numérico mucho más alto que tu edad cronológica, pues obviamente vas a tener un 6 superior al promedio. Si tu edad mental es mucho menor que tu edad cronológica,
Pues tendrás un CI por debajo del promedio. Profesor, ¿por qué a la fórmula la multiplican por 100? Para evitar los decimales. Profesor, ¿quién desarrolló la fórmula como tal y la operativizó más? Quien la operativizó más fue el famoso Wilhelm Stern. Profesor, ¿quién hizo las primeras pruebas de inteligencia? Bueno, las primeras pruebas de inteligencia fueron elaboradas por Theodore Simon y Alfred Binet. Sí, en español Binet, en francés era Binet. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre? Alfred Binet lo que hacía era trabajar con niños, fue contratado por el municipio de París para evaluar a niños que comprendían desde los 3 años, y bueno, hoy sabemos que son adolescentes hasta los 15, ¿verdad? ¿Qué evaluaba este famoso investigador? Bueno, evaluaba la comprensión verbal, la aritmética y el vocabulario. ¿Sí? Las pruebas de inteligencia han ido desarrollándose, mejorando. Cuando se toma la prueba Simon, Theodore Simon, sí, la de Simon Binet, se toma la prueba de Simon Binet, pues esta prueba termina siendo para su tiempo muy útil. Luego esta prueba es llevada a la Universidad de Stanford para un proceso de estandarización. Imaginemos que un test de inteligencia se construye en Japón, ¿sí? Pero ocurre que los puntajes de los niños japoneses se deben a determinadas características, no solo biológicas, sino también ambientales. Entonces, cuando tú, por ejemplo, quieres traer una prueba de inteligencia de otro país, tú tienes que estandarizar sus preguntas, estandarizar sus contenidos, y de eso se encargan las universidades. Entonces, cuando el famoso Simon y Binet construyeron su prueba, la llevaron después a la Universidad de Stanford. Y en la Universidad de Stanford adecuaron las preguntas a su contexto, al contexto norteamericano. A eso se le llama proceso de estandarización. Por esas razones, cuando la prueba se internacionaliza, cambia de nombre y se le llama prueba Stanford-Binet. Por eso se le llama así, por el famoso proceso de estandarización. Es el proceso donde las pruebas se adecúan a las realidades a las que van a ser estudiadas. Por eso se llama, hasta el día de hoy, se le llama test Stanford-Binet. ¿Sí? En esta diapositiva tienes una imagen que obedece al test de inteligencia para adultos, el famoso test de David Wechsler. Dice ahí WISE porque en inglés es Wechsler Odol Intelligence Scale, ¿sí? Muy bien. Esta prueba tiene sus propias clasificaciones, ¿sí? Vamos a conocer la que San Marcos nos pregunta. San Marcos va a trabajar no con la clasificación de Binet, sino con la de Wechsler, ¿sí? Muy bien. Vamos con el ejemplo primero. Luego regresamos a la otra diapositiva. Según la escala de Wechsler, el puntaje de máximo es de 130. ¿Sí? Como yo te había explicado hace algunos días, se hace una nota sobre una niña en la India que con tan solo 4 años tiene un CI de 140. Imaginemos, más allá del 130 de Wechsler. Algunos estiman, especulan que el CI de Einstein y de Stephen Hawking, claro, esto se estima, se especula porque ellos no están vivos, ni los podemos evaluar, ni los han evaluado de repente en etapas previas, ya con los instrumentos necesarios. Se dice que Einstein y Stephen Hawking tendrían aproximadamente, se especula, un CI de 160, pero son especulaciones, ¿ya? Solo para darte una idea. Ahora, como puedes notar, y seguramente tú que eres de semestral ya sabes, cuando se hablan de puntajes y se establecen rangos, tenemos límites, ¿cierto? Tú ya sabes que es un rango, ¿no? Un rango te presenta, pues, así es, una determinada clasificación a partir de una determinada numeración, ¿ya? Entonces, como puedes notar, la distancia de rango a rango es aproximadamente de 9, ¿cierto?
70, 79, 80, 89. ¿Dónde no encuentras esta de 9? En el promedio normal. Allí vas a encontrar de 90 a 109, aproximadamente 20 o 18. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo resuelves un ejercicio sobre el cociente intelectual? Esto me parece muy sencillo. Si, por ejemplo, tú tienes aquí un sujeto desarrolla una edad mental de 12 años, así como una edad cronológica de 16 años y 8 meses, para un asunto de mayor operatividad aritmética, es conveniente que todo lo lleves a meses. Entonces tienes 12 por 12, 144. Esa es su edad mental, iría en el numerador. Mientras que 16 y 8 sería 16 por 12 más 8 sería 200. Estaría en el denominador. Al dividirlo y multiplicarlo por 100, obtienes tú el resultado de 72. Si miramos la tabla al lado derecho, 72 obedece a la inteligencia limítrofe o fronteriza. ¿Sí? Ahora, tú eres lo máximo. Y dices, profesor, yo he escuchado antes, porque yo he estado preparándome antes, que a la inteligencia limítrofe o fronteriza le llaman también borderline. Sí, en inglés también se le llama borderline. Ahora, mucho cuidado con el término limítrofe. Cuando se habla del desarrollo de la personalidad, existen algunos trastornos, como el trastorno limítrofe de la personalidad. Sí, mucho cuidado porque hay dos comprensiones en estas. A nivel cognitivo, con el cociente intelectual, cuando el puntaje es entre 70 y 79, y a nivel del desarrollo de la personalidad, cuando se habla del trastorno limítrofe. Sí, mucho cuidado con ese término. Ahora sí, regresamos a esta diapositiva. El método que emplea la psicología para desarrollar el conocimiento sobre el SEI es el método psicométrico. La psicometría involucra las pruebas, a los test, y la psicometría tiene un lindo principio, ¿sí? La psicometría nos dice, si algo existe, entonces puede ser medido. Si algo existe, entonces puede ser medido. De estas dos características, hay muchas más, ¿ah? Las características de los test son muchísimas, pero San Marcos trabaja con dos, ¿ya? Y de estas dos, la que ha venido es la primera. Confiabilidad ha venido en el examen de admisión. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad hace referencia a que tú puedes obtener puntuaciones que deben ser aproximadas a las mismas si fueran aplicadas en diferentes, así es, situaciones o con diferentes examinadores. Profesor, ¿cómo es esto? Sí, para la confiabilidad existen medidas estables y consistentes. Quiere decir que si evaluamos a un sujeto, esto significa que las puntuaciones obtenidas serían aproximadamente las mismas si fueran aplicadas en dos ocasiones diferentes o por dos examinadores distintos. Esa es la confiabilidad. Profesor, usted me está diciendo que si se le aplica una prueba de inteligencia a un sujeto, más adelante tendremos otra aplicación de prueba y deben tener resultados similares. Sí. Profesor, ¿y qué hay si no lo son? Si no lo son, pueden ocurrir dos cosas. La primera es que el sujeto haya experimentado alguna situación que haya deteriorado su CI. Y la segunda es que la prueba no sea confiable, esté mal construida, no se haya desarrollado muy bien. ¿Sí? No se haya desarrollado muy bien. Profesor, y cuando hablamos de situaciones que disminuyen el cociente intelectual, porque usted me ha dicho que de repente esta puntuación ha cambiado porque, bueno, han ocurrido ciertas cosas, sí. Y esto lo menciono porque San Marcos me habló de conductas de riesgo en el 2020, sí, en el del 2020. Mira. A ver, ¿cómo te lo explico brevemente para que el tiempo no nos gane? Mira, uno de los casos que ha sido relevante en los últimos años es el siguiente, mira. eh,
Hace poco, sí, hace poco, eh, se desarrolló una investigación que revelaba, lo puedes encontrar esto por si acaso en la BBC de Londres, este diario es muy bueno, muy informativo, ¿ah? El título de yo recuerdo porque lo leí hace poco, el título de la nota dice así, ¿no? El título yo recuerdo muy bien, dice así, confirman que la marihuana deteriora la capacidad cerebral. Entonces, en Nueva Zelanda se hizo una investigación aproximadamente a 1000 jóvenes que consumían marihuana y notaron que estos jóvenes perdieron puntuaciones del CI entre 6 y 8, 6 y 8 puntos del CI por consumir marihuana. No me lo estoy inventando, ¿ah? Puedes revisar, entra BBC Mundo y coloca, pues, confirman que la marihuana deteriora la capacidad cerebral y te van a brindar todas las fuentes necesarias. Mira, consumir marihuana puede llevarte a perder entre 6 y 8 puntos del CI. ¿Cuánto constituye al rango del 6? 9 puntos, ¿no? 6 y 8 es prácticamente pasar de un nivel a otro. Podrías pasar de la inteligencia normal promedio a la promedia baja o de la promedia baja a la que sigue, ¿verdad? Ah, profesor, eso es cierto, sí, la disminuye. Muchas personas piensan que no, pero tiene efectos cerebrales muy claros y hay investigaciones al respecto. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Validez. La validez. La validez hace referencia a cómo las pruebas de inteligencia, ojo, y esto es muy importante, tienen un propósito. Hay pruebas que son para determinados fenómenos, otras que son para determinados fenómenos. ¿Cómo así, profesor? Sí, hay pruebas que son para la inteligencia, como Wechsler, como Stanford Binet. Hay pruebas que son para la personalidad, como la de Einstein. Entonces la validez se supone, o la validez expresa que una prueba debe medir aquello que se supone que debe medir, por supuesto. La escala de Wechsler no ha sido la única. En realidad, la primera escala que existió fue la escala de Lewis-Terman. Lewis-Terman escribió una obra llamada Sobre la medida de la inteligencia. Estaríamos hablando aproximadamente de 1916. Y en esta obra él va a trabajar con puntajes hasta 140. Y como puedes notar, no solamente entre 90 y 109 tienes un rango superior a 10, 15 o 18, sino también entre 120 y 139. Esa es la diferencia, ¿sí? Mientras que Weisler tiene hasta 130, pues Terman tiene que la inteligencia muy superior va de 120 a 139. Esa es la diferencia. Ahora, para contextualizar, porque hay preguntas de eco, ¿verdad? En San Marcos. Lewis Terman en su obra, en su obra, obviamente, esto obedece a su tiempo, ¿no? Recuerden que hay que contextualizarlo. Lewis Terman en su obra, él señala, y recuerda que estamos a inicios del siglo XX, ¿sí? Lewis Terman señalaba que los afrodescendientes, así como los hispano-mexicanos, decía él, no podrían alcanzar el máximo puntaje del CI. Él pensaba que era una cuestión racial, ¿ya? Pero hoy sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Sabemos que la inteligencia se debe a factores biológicos y factores ambientales, ¿ya? Solo que dejo este datito aquí. ¿Por qué? Porque hay una pregunta de admisión que me preguntó lo siguiente: identifique las características o contenidos desarrollados sobre las pruebas de inteligencia, ¿no? La número 1 decía, sirven para evaluar individuos o grupos, verdadero. La número 2 decía, permiten la construcción de teorías psicológicas, verdadero también. Número 3 decía, han sido utilizadas para discriminar o segregar a los grupos. Claro que sí, también. Y eso lo vas a encontrar en la postura de Terman. Ujú. ¿Listo? Muy bien. Existen también niveles de retardo mental, llamado también retraso mental, aunque hoy se le llama deficiencia mental definida. Este cuadrito no me lo he inventado yo, en la parte inferior tienes la fuente.
Hay retardo leve, moderado, severo y profundo. En el retardo leve, un sujeto solo puede alcanzar los contenidos propios del sexto grado de primaria, ¿sí? Es un sujeto que puede orientar una vocación, ¿ya? Pero necesita de cuando en cuando alguna supervisión, de cuando en cuando. Si tiene un retardo moderado, estas personas llegan hasta el segundo grado y estas sí requieren una supervisión mayor, ¿sí? ¿Pueden viajar solas? Sí. ¿Pueden viajar solas? Claro que sí. En el retardo severo tienes una supervisión ya constante, ¿sí? En este caso vas a encontrar a sujetos que no aprenderán a hablar ni las prácticas de higiene básicas antes de los 6 años. Y finalmente tienes en el retardo profundo a sujetos con trastornos neurológicos que desarrollan ahora sí un cuidado permanente. Ojo, anteriormente dije supervisión constante, supervisión, pero esta de profundo requiere un cuidado permanente. Una cosa es supervisar, otra cosa es cuidar. ¿Listo? Muy bien, brevemente, porque esto no venía en el examen de admisión, es una información extra, aquí la tienes. El tiempo luego nos va a quedar corto. Ingresamos a las teorías sobre la inteligencia. Algo que debo señalar es que en tu guía han incluido preguntas de Piaget, pero Piaget, de acuerdo al avance, no toca esta semana, toca la próxima. Ya, la próxima hay una clase solo para la teoría de Jean Piaget. Igual vamos a brindar todas las claves, pero dejo en claro esto, ¿sí? Muy bien. Ya nosotros sabemos qué es la inteligencia. Ya eso lo sabemos muy bien, ¿sí? También sabemos qué es el cociente intelectual, lo sabemos muy bien. También sabemos cómo se distribuye el CI. Aquí tienes una clásica campana gaussiana, que seguro te lo han enseñado en aritmética también, y pues encuentras aquí las diferencias, ¿sí? Creo que no tienes dificultad acá. No hay mucha dificultad. Profesor, algo que noto en esta gráfica, ya para cerrar, es que todos los términos me son conocidos, menos uno que dice aprendizaje lento. Sí, para el famoso Wechsler entre 70 y 85, y ojo, esto incluye a la limítrofe e incluye a la inteligencia promedio baja, vas a encontrar sujetos con aprendizajes lentos. Tardan un poco más en entender, un poco más en procesar la información. ¿Sí? Primera teoría sobre la inteligencia. La teoría bifactorial de Spearman, así se pronuncia su apellido por si acaso, Spearman. Charles Spearman propuso que la inteligencia se compone de dos factores. Un factor llamado factor G, también entendido como general factor o factor general, y un factor S, también llamado specific factor o factor específico. En algunos libros de psicología al factor S le van a llamar factor E de enano. ¿Por qué? Porque es la traducción, factor específico. Según el famoso Spearman, si tú resuelves un problema y en ello le colocas energía mental, esfuerzo intelectual, ya estás empleando tu factor G, un factor universal. ¿Sí? Profesor, quiere decir que si yo voy al examen de admisión y pretendo resolver un problema, pues al tratar de resolverlo, independientemente del resultado, estoy trabajando con mi factor G. Así es. El general factor, el factor general. ¿Sí? Ahora, ahora. Para Spearman, las habilidades matemáticas y verbales, estas desarrollan el factor S, el factor específico. ¿Sí? Profesor, entonces si yo puedo resolver un ejercicio de, bueno, lenguaje, donde sé que el superlativo de pobre es paupérrimo, estaré empleando el factor S, por supuesto. Ese es el factor S, el factor específico. Claro que sí, claro que sí. ¿Listo? Muy bien. Lo tenemos entonces. Ahora,
Ahora, los discípulos de Spearman trabajaron con un factor más, el factor W. El factor W es interpretado con la palabrita will, ¿sí? W de will, que está haciendo referencia a la voluntad. Algunos llamarán también motivación. Esto no lo propuso Spearman, sino sus seguidores, sus discípulos, ¿sí? Ahora, esto es a inicios del siglo XX, ¿sí? E incluso Charles Spearman es uno de los que introduce la estadística a la psicología. Cuando la psicología incorpora la estadística, empieza a encontrar muchos factores en la inteligencia, ¿ya? Entonces las teorías van a pasar a llamarse también teorías factorialistas. También se le puede llamar así, teorías factorialistas. Voy a brindarte un ejemplo muy sencillo, pero adaptado a nuestro tiempo, ¿sí? Mira, la famosa atleta peruana Gladys Tejeda un día sufrió lamentablemente de un asalto. Ella iba sentada en una combi, un ladrón abre la ventana y le arrancha el celular y sale corriendo. Muy bien. Si Gladys Tejeda se esfuerza por alcanzarlo, ya está empleando el factor G. Todos podemos correr, ¿sí? Factor G. Pero como ella es una atleta de alto rendimiento, ella está entrenada. Entonces, en su factor específico, ella manifiesta pues un alto rendimiento. Ahora, en el factor W, ella decide si lo va a perseguir o no. A eso voy, ¿se dan cuenta? Ella decide si lo va a perseguir. Ah, profesor, entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, en la vida real ella lo persiguió, lo atrapó, lo tiró al suelo y recuperó su celular. Eso fue lo que pasó en la vida real. ¿Listo? Muy bien. Habilidades mentales primarias de Thurston, 1938. Thurston piensa que el ser humano tiene habilidades mentales primarias, las cuales son fluidez verbal, ya sabes lo que es habilidad, ¿ah? Comprensión verbal, aptitud espacial, la rapidez perceptiva, el razonamiento inductivo, la aptitud numérica y la memoria. De las 7 habilidades mentales, Thurston tomó 5 para desarrollar su propio test. Él desarrolló su test. Y hay algunas preguntas del test que he traído, ¿sí? Que están en el material, las vamos a analizar. Empezamos. Primera habilidad mental primaria, comprensión verbal. La comprensión verbal hace referencia al manejo de significados de las palabras. ¿Cómo así, profesor? Sí. Y lo que hacía Thurston en el test era presentarte la palabra antiguo y que tú en las alternativas que siguen puedas seleccionar aquella que se relaciona. Por ejemplo, todos aquí estamos muy seguros en que antiguo se relaciona con la palabra viejo. Si tú ves la palabra pobre y luego encuentras paupérrimo, también la puedes relacionar, ¿cierto? Comprensión verbal. Fluidez verbal. Para el famoso Thurston hace referencia a la manera en la que nosotros recuperamos información con rapidez, específicamente hablar y escribir con facilidad. Por ejemplo, profesor, bueno, los que narran los partidos de fútbol, si alguno vio el partido de fútbol ayer, pues veía, ¿verdad? Al famoso narrador, creo que le llaman Antonio Vargas, ¿no? Creo que le dice Antonio Vargas, ¿no? Que dice, amigos de la televisión deportiva de la patria, no vale parpadear, etcétera, etcétera, acéptalo galés, tal fue más, etcétera, etcétera. Él cuando narra el partido está empleando su fluidez verbal. Tal jugador la tiene, le da al otro, etcétera, etcétera. Fluidez verbal. ¿Sí? Luego tenemos a la aptitud espacial. En la aptitud espacial tú puedes reconocer el cambio de posición, como lo puedes notar en la imagen del lado derecho. Tú puedes notar el cambio de posición en las cosas. ¿Sí? En la rapidez perceptiva, tú distingues o puedes notar semejanzas y diferencias. ¿Sí? En la aptitud espacial tienes la imagen al lado derecho. Y en la rapidez perceptiva simplemente trabajas con semejanzas y diferencias.
Profesor, cuando yo veo dos imágenes y en un juego me piden hallar semejanzas y diferencias, ¿estoy empleando mi rapidez perceptiva? Por supuesto. Claro que sí. Siguiente habilidad mental primaria, y aquí están las pruebas del mismo, las preguntas o reactivos del mismo test de Thornton. El factor R es el factor del razonamiento. En algunas posteriores traducciones le llaman razonamiento inductivo. ¿Por qué? Porque trata de completar una sucesión. Tú tienes al lado derecho ABX, CCHX, DEX, FGX. Tú tienes que completarlo con las letras que faltan. Creo que no tendrías dificultad en señalar que sería H y X. En la comprensión numérica o aptitud numérica, tú vas a encontrar una operación aritmética y vas a encontrar en el test de Thornton dos casillas. Tú tienes que marcar si la operación está bien hecha o si la operación está mal hecha. Si la operación está bien hecha, a ver, veamos. 17, 84, 29. Creo que el resultado no es 140, ¿verdad? Creo que el resultado es 130. Por eso está marcado la M, está mal. Y finalmente tenemos a la memoria mecánica. Recuerda que como es 1938, en realidad está trabajando con la de corto plazo. Recuerda que la teoría de Atkinson y Shiffrin es del 68, ¿sí? No te vayas a olvidar. Muy bien, Thornton hasta el momento no ha venido en San Marcos, ¿ah? Lo explicamos porque forma parte de la guía. Quien sí puede venir mucho en San Marcos, básicamente por el tema de desarrollo humano, es el famoso Raymond Cattell y Horn. Cattell concibe a la inteligencia en dos: inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida es aquella inteligencia, ojo con esto, la inteligencia fluida es aquella inteligencia que apela a factores biológicos, a factores neurológicos. Esta inteligencia lo que hace es trabajar principalmente con la percepción, trabajar con la memoria, trabajar con el razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. Pero algo que nos permite distinguirla es que aborda problemas nuevos. Ese es lo característico. Por ejemplo, si tú nunca has visto un cubo de Rubik y tú pretendes resolverlo solo apelando a tu memoria y a tu percepción, estás utilizando tu inteligencia fluida. Ahora te voy a presentar un caso más de inteligencia fluida con este GIF. Por favor, atentos al niño, ¿sí? Muy atentos al niño. A ver, vamos a reducir esta imagen, vamos a borrar esto, vamos a hacer grande esta de aquí. Reproducimos. Atentos con lo que está haciendo el niño, ¿sí? A ver. El niño trata de ensartar el bloque, ¿cierto? Pero no puede. Así que, ¿qué es lo que hace? Pues abre el tachito e introduce de todas maneras. Esa es la inteligencia fluida. Se está enfrentando a un problema nuevo y trata de adaptarse, flexibilizar. Ah, ya. Profesor, entonces la inteligencia fluida apela a las cuestiones biológicas. ¿Así es? Apela a las cuestiones biológicas. Profesor, entonces cuando resuelvo un rompecabezas por primera vez, ¿estoy empleando mi inteligencia fluida? Sí, eso es correcto. Ahora, hay un detalle. La inteligencia fluida es ascendente, pero solamente es óptima hasta la adultez temprana. ¿Por qué? Porque nuestro encéfalo tiene un proceso llamado el proceso de mielinización. Quiere decir que en un proceso madurativo, nuestro encéfalo alcanzará su máximo nivel entre los 21 y 25 años. Posterior a ello, nuestro cerebro va a empezar a deteriorarse, no radicalmente, pero sí progresivamente. ¿Sí? Entonces la inteligencia fluida alcanza su máximo nivel en la adultez temprana.
luego va a decaer. En cambio, la inteligencia cristalizada, ella apela a los contenidos socioculturales, ¿sí? Cattell hace énfasis en lo lingüístico y matemático. Él hace énfasis en eso, en lo lingüístico y lo matemático, ¿sí? Entonces, si tú sabes el significado de pereza y de ociosidad, esa es tu inteligencia cristalizada. Profesor, si yo ingreso a la universidad y bueno, profesor, me gano una beca y voy a Corea del Sur, pues voy a tener que adaptarme a los hábitos, normas y valores de esa sociedad. Sí, estarás empleando tu inteligencia cristalizada. Ah, claro, profesor, porque en el proceso voy a tener que desarrollar sus contenidos socioculturales. Sí, 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 sí. La fluida te va a llevar a resolver el problema por primera vez, tal vez de manera incorrecta, pero la cristalizada se va a acrecentar ya que vas a adquirir los contenidos. Profesor, entonces, si yo entreno, practico, y descubro que el cubo de Rubik tiene algoritmos, ¿sí? Estaría empleando mi inteligencia cristalizada ya. Así es, así es. Profesor, recuerdo cuando yo era niño y mi madre me mandó a comprar ají amarillo y yo fui al mercado y le pedí a la señora que atendía ají amarillo y ella me señaló un ají, pero no era amarillo, profesor, era naranja y yo me asusté. No, señora, le dije, quiero ají amarillo, no ají naranja. Hijito, ese es el ají amarillo, lleva nomás. Y yo lo compré. Y recuerdo, profesor, que llegué a casa asustado y le enseñé a mi mamá, mamá, no hay ají amarillo, solo hay ají naranja. Esa es tu inteligencia fluida. Ahora tú ya sabes que el ají amarillo tiene otro color. Esa es tu inteligencia cristalizada. Profesor, quiere decir que cuando yo fui por primera vez al mercado, hoy me mandaron a comprar perejil, pues yo lo confundí con el culantro. Ah, pero luego aprendí que son distintos. Y ahora que voy a comprarlos, no tengo problema. Muy bien. Esa es tu inteligencia cristalizada. La que hoy te permite distinguir uno del otro es la cristalizada. Cuando eras un niño, aplicaste a la fluida. ¿Sí? Ah, profesor, entonces cuando fui niño y me mandaron a comprar papa, no sé, papa canchán, profesor, yo la verdad que no sabía un poco más y traigo camote. Pues bien, ahora lo sabes, ¿verdad? Cuando no sabías y tratabas de adaptarte, pues es la inteligencia fluida. Ahora que ya sabes elegir, es tu inteligencia cristalizada. No te olvides, por favor. Inteligencia fluida ascendente hasta la adultez temprana. Luego decae. Inteligencia cristalizada, en cambio, siempre es ascendente. Siempre ascendente. Muy bien. Siguiente teoría. La estructura del intelecto del famoso Joy Paul Guilford. Joy Paul Guilford lo hemos conocido, ¿verdad? Te lo presenté en pensamiento. Desarrolló el pensamiento. Su compañero Ernesto hace una pregunta. Dice su compañero Ernesto. Profesor, ¿una persona con Alzheimer avanzado usará más su inteligencia fluida? No, no, Ernesto, porque el Alzheimer deteriora el hipocampo y por extensión deteriora al parietal y al frontal. Recuerda que lo vimos en bases biológicas. ¿Sí? Entonces se va a tener afectado su razonamiento espacial, va a tener afectado también el área prefrontal, va a tener dificultades para orientarse y articular el movimiento. Lo que sí sabemos es que algunas estructuras del cerebelo mantienen su funcionamiento y eso ya es una memoria automática, ¿sí? Entonces, si hablamos de fluidez, necesitamos hablar de comprensión. Por eso te hablaba percepción, memoria, razonamiento inductivo y deductivo. Entonces, no confundas la inteligencia con el aprendizaje. Nosotros tenemos una bonita lectura que les dejé al final del tema de aprendizaje, donde veían ustedes el impacto del condicionamiento clásico en las personas con Alzheimer. Y vimos que ellos podían desarrollar estos aprendizajes motores.
¿sí? Aprendizaje motor, ¿sí? Entonces, bajo la concepción del famoso Raymond Cattell, no te olvides, percepción, memoria, razonamiento inductivo y deductivo. Ujú. Sí, porque me has dicho Alzheimer avanzado, ¿verdad? Avanzado es el Alzheimer que ya está al final, ya tiene las neuronas muertas, altamente deterioradas, ¿sí? Muy bien. Por favor, ¿me confirmas, Ernesto, si está claro para poder continuar? Muy bien. Estructura el intelecto de Joy Paul Guilford. Recuerden que Guilford nos hablaba de 150 factores. Estos factores son operaciones, contenidos y productos, ¿sí? En las operaciones, tú tienes a los instrumentos. ¿Cómo así, profesor? Más adelante veremos que está la evaluación, el pensamiento convergente, el divergente, la memoria, etcétera. En los contenidos tienes básicamente a lo que nosotros pensamos, que para el famoso Sondike serían la inteligencia concreta, abstracta y social, es decir, contenidos visuales, auditivos, semánticos, simbólicos y conductuales, comportamentales. Y en los productos tienes al resultado de aplicar las dos anteriores. Veamos el gráfico. Tenemos 5 contenidos, 6 productos y 5 operaciones. 5 por 6, 30, 30 por 5, 150. Muy bien, vamos ahora. Aquí viene lo bueno. Visual y auditivo, no te olvides, inteligencia concreta. Simbólico y semántico, inteligencia abstracta. Comportamental, inteligencia social. No hay problema. Operaciones. Evaluación, ya sabes qué es, lo hemos hecho en pensamiento. Memoria, también sabes en qué consiste, ¿sí? Pensamiento convergente y divergente, también sabes a qué hace referencia, lo hemos trabajado en clase. ¿Qué nos falta? Bueno, cognición. A ver, voy a tratar de ser muy breve porque ya el tiempo nos está ganando. Cuando la psicología habla de cognición, habla de la función representacional del pensamiento. Es un término que se empleó en los años 60 y que al día de hoy puedes encontrar algunos libros que utilicen esa palabra. Lo que pasa es que esto surgió en los años 50. Bueno, cuando Vygotsky y Piaget hacen sus investigaciones, se emplea el término de cognición como una facultad del ser humano, donde a partir de tu percepción tú puedes desarrollar ciertos conocimientos, o sea, interpretas y discriminas, ¿sí? Por eso es cognición. Ahora, en los libros más recientes de psicología, la cognición básicamente es sinónimo de pensamiento como función representacional. Actualizas tus contenidos y construyes imágenes. ¿Ya? Dejo en claro eso. Muy bien. Cuando trabajas con contenidos y operaciones, tienes productos. Una unidad puede ser un concepto, ¿sí? Una clase, creo que esto está muy sencillo, ¿verdad? Puedes agrupar una serie de cosas gracias a los conceptos. Mamá, tengo que lavar mi ropa. Ropa es igual a pantalones, camisas, polos, medias. Profesora, las clases las hemos visto muy bien en taxonomía, cuando usted nos enseñó estrategias para la organización de la información. Claro, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ser vivo, división, reino, etcétera. Relaciones, bueno, inclusión o exclusión. Todas las manzanas son frutas, ¿cierto? Manzanas incluidas en frutas. Sistemas. Bueno, tú sabes muy bien que los seres humanos hemos comprendido el mundo y los hechos a partir de la elaboración de sistemas. Digestivo, respiratorio, perdón, sistema vial, sistema financiero, sistemas informáticos, etcétera. Transformaciones, pasar de un estado a otro. Puede ser cuando el niño logra un aprendizaje por descubrimiento.
Nota cómo ese frijolito se transformó, se convirtió, pasó a otro estado, ahora es una planta. Y las implicaciones son los condicionales, ¿sí? Si Camila corre, entonces se cae. Si el agua eleva sus temperaturas a 100 grados centígrados, entonces ocurre un proceso de evaporación, ¿sí? Tenemos entonces los 150 factores de Guilford. Siguiente teoría, Vygotsky. Recuerda que Vygotsky está en tu prospecto al inicio. Vygotsky tomó un grupo de niños de edad mental de 8 años, los separó en dos. A un grupo le dio asesores expertos, a otro los dejó solos. Al cabo de un tiempo, los niños que fueron asesorados por expertos y acompañados en su aprendizaje elevaron su edad mental a 12 años. En cambio, los niños que no fueron asesorados y ellos de manera autónoma estudiaron, pues bien, ellos elevaron su edad mental a 9, solo un año. Vygotsky en esto desarrolla una teoría, la teoría dialéctica o constructivista. En esta teoría, el famoso Vygotsky nos presenta tres momentos en el desarrollo. Primero, tienes un nivel llamado el nivel de desarrollo real. Como objetivo, tienes al nivel de desarrollo potencial, ¿sí? Y entre los dos encontrarás el nivel de desarrollo próximo. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Atento a la gráfica. Ahí lo podemos ver bien. Ahí está. Ahí está. Imaginemos que yo a un pequeño quiero enseñarle algo, lo que quieras, ¿ah? Lo que quieras, no sé, a dibujar, a pintar. Yo suelo dar el ejemplo del origami. El origami es una arte oriental donde tomas papel y construyes figuras, ¿sí? Yo lo que hago es presentarle al pequeño, imaginemos, un origami ya hecho por mí. Le digo, mira, esto es lo que tú puedes hacer. ¿Te gustaría hacerlo? Y el niño dice, sí, sí, yo quiero hacer origami, yo quiero hacer figuritas con papel. Perfecto. Si el pequeño lo intenta sin haber recibido el aprendizaje, pues ese es su nivel de desarrollo real. ¿Sí? Real. Lo que él puede hacer con sus propias fuerzas. Ahora, lo que yo voy a hacer como experto, imaginemos que sea un experto en origami, es enseñarle. Así que voy a trabajar con él paso por paso, paso por paso. Tomas el papel, lo doblas aquí, lo doblas allá, haces esto, haces el otro. En tanto yo le enseñe, voy a desarrollar algo llamado el andamiaje. Esta es una colaboración, es una asistencia mía de un maestro, de un padre de familia, de un experto. Entonces le digo, haces esto, haces el otro, haces aquello. Y luego le digo, a ver, inténtalo tú. Y si logro que él ha obtenido un importante incremento en sus aprendizajes y sobre todo ha desarrollado autonomía, noto que ha llegado a la zona de desarrollo potencial. ¿Se dan cuenta? Entonces, entre lo real y potencial está la zona de desarrollo próximo. El famoso Vygotsky entendió que si los que asesoran a los niños son comprometidos y expertos, pues ese andamiaje será muy efectivo. Si los padres son negligentes y no asisten a sus hijos en sus tareas, no les proporcionan aprendizajes, si el maestro no está bien preparado, pues esa zona de desarrollo próximo será negligente, será, perdón, ineficiente, será incompleta. Y ese niño no aprenderá a no desarrollar sus potencialidades. ¿Sí? Tenemos entonces a la famosa teoría dialéctica o constructivista de Vygotsky. No te olvides. Hemos terminado entonces con las clásicas, ¿sí? Las clásicas en realidad, las teorías clásicas comprenden a Spearman, a Thurston, recuerda por favor, comprende a Cattell, ¿ya? Las contemporáneas son Vygotsky, Stenberg, Gardner y Goleman, ¿sí? Y me corrijo otra vez, las teorías clásicas
Spearman, Thurston y Raymond Cattell. Algunos le llamarán teorías psicométricas hasta Guilford, ¿ya? Hasta Guilford. De Vygotsky en adelante le pueden llamar teorías cognitivistas, ¿ya? Teorías cognitivistas, a veces en algunos textos se les llama contemporáneas. Vygotsky, Sternberg, Gardner y Goleman. Robert Sternberg. Robert Sternberg en los años 70 realizó una serie de pruebas e investigaciones y concibe que la inteligencia se compone de tres: analítica, sí, creativa y práctica. A la analítica le llaman componencial, a la creativa le van a llamar, ojo, esta le pueden llamar de una manera muy interesante y voy a ir al detalle ya de una vez. Profesor, Piaget está considerado contemporánea también, por supuesto, Jerico, solo que estamos ahorita en este tema de inteligencia. Ya les había mencionado que Piaget lo vamos a tratar al detalle la próxima semana. Sí, también es contemporánea, también es cognitivista, solo que tendrá su propio lugar, ya que a diferencia de todos estos, Piaget habla de un proceso madurativo. Estos de aquí no. Sí, Piaget habla de un proceso madurativo. Vygotsky tiene investigaciones sobre el proceso madurativo, lo hemos visto en el lenguaje cuando hablamos del pensamiento verbal, ¿te acuerdas? Sí. Sí, Jericho, Piaget está en la contemporánea. Muy bien, solo que estamos en esta clase, ¿verdad? Creo que dije eso, ¿no? La próxima semana vemos a Piaget. Bueno, continuamos. Robert Sternberg, analítica, creativa y práctica. Vamos porque el tiempo ya nos está queriendo ganar. A ver, voy aquí, luego regreso al esquema. Si, por ejemplo, tú tratas de resolver un problema en tu curso de lenguaje, ¿sí? Donde te preguntan, por ejemplo, cuál es el superlativo de la palabra pobre, tú estarías empleando tu inteligencia analítica. Para Stenberg, la inteligencia analítica es la que más valoran las pruebas de CI, porque obedecen a una capacidad humana para adquirir y aplicar información. Pero esta principalmente es lingüística y matemática, ¿sí? Analítica. A la analítica le pueden llamar componencial, así también le pueden llamar componencial. En la inteligencia experiencial, también llamada creativa, aquí Stenberg se dio cuenta de dos cosas. Primero, la automatización y segundo, la novedad. Aquí, en la inteligencia experiencial, es donde tú vas a notar a un ser humano capaz de ir de la automatización a la novedad. Entonces, lo medular será la palabrita flexibilidad. Flexibilidad. Un ser humano flexible, y lo hemos, perdón, ustedes no llevaron el tema de creatividad, ¿no? No está en su avance. Un ser humano flexible es un ser humano que puede llevar, voy a explicarlo. Un ser humano flexible es un ser humano que puede llevar una idea de un contexto a otro, ¿ya? Contexto a otro. Entonces, para el famoso Stenberg, pueden haber ingenieros muy bien preparados en la inteligencia analítica. Son espectaculares en los cálculos. Pero hay otros ingenieros que cuando están en la obra y ven una mala ejecución de algún material, inmediatamente piensan en cómo reemplazarlo y ajustarse a esa situación. Esa es la inteligencia experiencial, también llamada creativa. Manifiesta la capacidad para ir de la automatización a la novedad. Es decir, el ser humano tiene una serie de patrones en sus comportamientos, desarrolla una serie de rutinas, pero llegado el momento, manifiestan flexibilidad, se adaptan. ¿Sí? Esa es la inteligencia creativa. Ahora, la contextual o práctica es una inteligencia que también tiene adaptación, pero hago hincapié en esto. La adaptación se orienta en la construcción de la personalidad,
No es como la creativa o también llamada experiencial, que se realiza en un entorno y su flexibilidad es para ir de la automatización a la novedad, sino que en la contextual o práctica tienes un fortalecimiento de tu personalidad. Es adaptativa, pero fortalece tu personalidad. Es más, Stenberg llamaba a la contextual como la más importante de todas. Por ejemplo, hace varios años en un simulacro, varios años, recuerdo que presentaron la pregunta de una adolescente que se estaba preparando para ingresar a la universidad y tenía un examen el día lunes. Entonces ella empezó a estudiar el día sábado, a repasar, a estudiar, a complementar sus conocimientos el día sábado. Y para evitar distracciones, ella apaga su celular, ¿sí? Allí está manifestando una inteligencia práctica. ¿Por qué? Porque esta adaptación implica no la modificación del medio, como lo hace el creativo, sino implica una introspección, es decir, una mejor toma de decisiones individuales. Esa es la práctica. ¿Listo? Muy bien. Aquí en tu diapositiva tienes más ejemplos. Seguro ya lo has ido revisando. Ya lo has ido revisando. Las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Vamos a ir de frente al esquema. Aquí tienes la teoría, te lo voy a explicar yo. A ver. Howard Gardner fue director de un proyecto llamado el Proyecto Cero. Fue muy crítico del cociente intelectual. Pensaba que las habilidades mentales no solo son matemáticas y verbales, sino pueden ser pues espaciales, musicales, interpersonales, intrapersonales, etcétera. ¿Sí? Howard Gardner en realidad nos habla en su primera edición del libro de 8 inteligencias múltiples, ¿sí? 8. Posteriormente, cuando él visita sociedades orientales, se da cuenta que hay otras dos, que en algunas traducciones las han tomado como independientes, que son la existencial y espiritual, y otras las han presentado juntas, existencial y espiritual. Pero San Marcos no las ha tomado en cuenta hasta el momento, solo se ha quedado con las 8 clásicas. ¿Cuáles son? Matemática, lingüística, recuerda, naturalista, visoespacial, cinética corporal, interpersonal, intrapersonal, musical. Si quieres aprender esto rápidamente, puedes hacer lo siguiente. La inteligencia lingüística es aquella que agrupa a las dos primeras habilidades mentales de Thornton, es decir, lingüística es igual a comprensión verbal y fluidez verbal. Si quieres trabajar con la matemática, pues trabajas con Thornton con razonamiento, ¿sí? Que es inductivo, deductivo, y tienes a la memoria con la aptitud numérica, ¿sí? Y si quieres trabajar con la espacial, pues recuerda la rapidez perceptiva y la habilidad espacial. ¿Sí? Creo que no hay problemas aquí. Las novedades están en la musical, ¿sí? Y la sinestésica corporal, ¿sí? En la sinestésica corporal tú lo que haces es trabajar con tu cuerpo. Quiere decir que elementos como fuerza, resistencia, desplazamiento, flexibilidad corporal, distribución del espacio o mejor dicho, reconocimiento de un cambio de posición en el espacio. Cinética corporal, la de los grandes atletas. ¿Sí? Creo que uno de los ejemplos notables está con el famoso CR7 quien tiene populares maneras de entrenar y las comparte en las redes sociales, ¿sí? Tienes también a la inteligencia musical, un ser humano que puede reconocer ritmos, tonos, timbres, melodías, componerlas, reproducirlas, modificarlas, etc. Y luego tenemos a la interpersonal y a la intrapersonal. La interpersonal y la intrapersonal se van a encontrar muy bien manifestadas en la inteligencia emocional de Goleman. Así que para ganar tiempo vamos con Goleman de una vez. Tú puedes interpretar que las inteligencias de Howard Gardner, llamadas interpersonal e intrapersonal, se encuentran en la inteligencia emocional de Goleman. ¿Cómo así, profesor? Sí.
Autoconciencia, autorregulación y automotivación constituyen a la inteligencia intrapersonal. Y empatía con habilidades sociales constituyen a la inteligencia interpersonal. Los que primero desarrollaron esta inteligencia fueron Salovey y Meyer. Ellos escribieron un texto académico por primera vez al respecto y ellos definieron a la inteligencia emocional como una capacidad humana para controlar y regular aquellas experiencias, aquellos procesos afectivos de uno mismo y de los demás. ¿Para qué? Bueno, para poder utilizarlos como vía de nuestro pensamiento y acción. Goleman profundiza en ello. Si ustedes revisan la obra de Goleman publicada en el 95, Inteligencia Emocional, van a encontrar que Goleman te habla hasta del sistema límbico. Así de profundo, así de profundo. Hay un trabajo muy bueno. Habla de bases biológicas, de condiciones ambientales y claro está del desarrollo personal. Entonces Goleman es conocido más porque él profundizó, él escribió un libro dedicado a ello, tomó en cuenta distintos factores. En la autoconciencia de Goleman o autoconocimiento tienes un proceso reflexivo donde el ser humano se da cuenta de sus debilidades y sus defectos, de tal manera que es consciente cuando está animado, cuando está desanimado, cuando está alegre, cuando está triste. Ahora, para el famoso Goleman, lo que nos separa de una simple autoconciencia, de una persona con inteligencia emocional, es que la persona con inteligencia emocional clarifica los motivos, es decir, sabe el por qué. No solamente se da cuenta si está triste, sino identifica la razón de su tristeza. Esa sí sería la persona auténticamente inteligente en lo emocional. Lo segundo es la autorregulación de las emociones. Cuando se habla de la capacidad de gestionar, se habla de la capacidad de poder entender la raíz de la molestia o bienestar para poder en un futuro volverlos a generar o frenar. Es decir, un sujeto sabe que está triste porque salió desaprobado en una prueba, pero es consciente que no estudió, así que sabe que esta tristeza debe pasar ya para poder orientarse a mejorar en lo que ha fallado. Ya. Ese es el asunto. Esa es la autorregulación. Es decir, la autorregulación es un paso más. La autoconciencia te brinda, ¿sí? El proceso reflexivo para notar tus cualidades y defectos, ¿ya? La inteligencia emocional como tal no solamente es darnos cuenta de ello, sino identificar los motivos. Ya sabes por qué. En la autorregulación, tú sabes el motivo. Entonces, ¿qué haces? Lo gestionas. Dices, hey, salí desaprobado en mi prueba, pero no es el fin del mundo. No tengo por qué sentirme triste. Más bien debería cambiar aquello en lo que he fallado. Esa es la autorregulación. Oye, me molesté con esta persona, me falló. Sí, pues, creo que me voy a distanciar. Tal vez ya no seamos amigos, pero debo entender y comprender que mi confianza no se la puedo otorgar a cualquiera. Esa es la autorregulación. Si le grito, no ganaré nada. Si lo insulto, tampoco. Es mejor tomar cierta distancia y entender que la confianza no se la debo entender, otorgar a cualquiera. Tal vez converse con esa persona y dejemos las cosas en claro, pero ahí no más. Esa es la autogestión de las emociones. En la tercera está la automotivación, que básicamente se orienta a jerarquizar tus necesidades. Para el famoso Goleman, una persona automotivada es una persona que puede ser persistente, sí, que se esfuerza, sí, pero es consciente que hay necesidades que pueden satisfacerse ahora y otras que deben postergarse. En la cuarta está la empatía. La empatía para Goleman ya constituye un reconocimiento de los estados afectivos o necesidades del otro. Entonces, si veo a una persona con una conducta irregular, pues me preocupo y le pregunto qué ha pasado. Además de ello, yo soy consciente que mis necesidades pueden ser postergadas para ayudar al otro. ¿Cómo así, profesor? Sí. Imaginemos pues que hay un fuerte apuro por acceder a algún servicio
Y como yo tengo mucho tiempo disponible, le digo, bueno, a esta persona que está un poco mal, está lesionada, le voy a ceder mi lugar. Bueno, soy el último que está, pero creo que si la apoyo con unos minutos extra, le va a ir mejor. Tengo el día libre, así que, ¿por qué no? Adelante, señora, siga usted, no se preocupe. Es empático. Oye, veo en la televisión estas noticias, las personas están pasando frío allá arriba en los asentamientos humanos. Bueno, creo que puedo ser solidario. Tengo alguna ropa en buen estado que le pueda ser útil, se la llevo. Es empático. Se da cuenta de lo que pasa el otro y puede sintonizar con él. Goleman habla de esto, de una sintonización. Esa es la empatía efectiva, ¿no? No solo, si está mal, pues no le hablo, no. Sabe que puede sintonizar. Y luego están las habilidades sociales. Las habilidades sociales pasan por un estilo de comunicación asertivo. Gracias a la asertividad, tú puedes influir en los demás y los influyes sin manipular. ¿Por qué? Porque tú manifiestas con prudencia tus necesidades y estás dispuesto a que puedas recibir un no como respuesta. Una persona con habilidad social es una persona, Goleman señala, que respeta los espacios y los momentos de los otros. Entiende que si a una persona no le gusta algo, pues simplemente no le gusta, no es su decisión y lo entiendo. Entonces, una habilidad social para él es la asertividad. ¿Sí? Su compañero Jerico pregunta, profesor, ¿el autoconocimiento, la automotivación? Sí, no, son tres, no te olvides. Autoconocimiento, autorregulación y automotivación formarían parte de la inteligencia intrapersonal de Gardner, mientras que la empatía y las habilidades sociales se corresponden con la inteligencia interpersonal así es, de Gardner, por supuesto. ¿Listo? Muy bien, ven, este es un tema muy bonito, muy extenso, mucho podemos hablar, pero tenemos que resolver la guía. Nos vamos a resolver la guía, por favor, máxima participación en la guía. Hay algunas preguntas de la guía que son de Piaget, no nos toca hoy Piaget, pero hay que resolverlas igual. Recuerden que mientras más rápido resolvemos esto, podemos tener tiempo para algunas preguntas de admisión. Número uno, cuando la inteligencia va asimilando nuevas formas de comportamiento, se entiende que su desarrollo se puede agrupar en estadios. Este es Piaget, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo todos. Los leo por el chat. La número uno, a ver, abro el chat nuevamente. La número uno, así es. Muy bien, Daniel. Número uno, dedo. Número dos, otra vez Piaget. Jonathan tiene 3 años y un indicador de que ha logrado desarrollar su función simbólica es la imitación diferida, ya que representa contenidos y los reproduce. Imitación diferida. Dos, avión. Tres. Si Susana tiene la capacidad para elaborar conceptos subordinados y supraordenados, y por eso entiende que los plátanos y las manzanas son frutas, entonces su inteligencia, bueno, esta es Piaget, esta es la concreta. En las operaciones concretas se desarrollan ya como tal conceptos subordinados y supraordenados. La 4 sí corresponde con el tema. Relaciona las inteligencias de Gardner. Intrapersonal, bueno, esta sería pues 1 va con la letra D. 2, lingüística, iría pues con la letra A. 3, espacial, iría con la letra C. Y 4 iría pues musical con la letra B. Sería entonces DACB, ¿verdad? DACB. DACB es clave casa. 4 casa. 5. ¿Qué procesos invariantes identifica Jean Piaget para explicar el desarrollo de la inteligencia? Bueno, esa es la asimilación y la acomodación. 6. Deporte olímpico caracterizado por movimientos de alta coordinación, precisión y estética.
Sus practicantes muestran al máximo sus capacidades como la fuerza, el equilibrio, la flexibilidad, coordinación y agilidad. Este deporte es considerado como arte del movimiento. Según Garner, este deporte necesitaría la inteligencia sinestésica, ¿no? Cinético corporal. 7. Operaciones formales. Piaget de nuevo. A ver, número 1. Se pueden utilizar símbolos para representar otros símbolos. Verdadero, como en el álgebra. 2. Hay condiciones para el aprendizaje de verdadero. 3. Aparece la función simbólica, falso. Eso aparece al final del ascensorio motriz. 4. Ocurre la ejercitación simbólica por medio del juego semiótico. Eso es posible, eso es posible. Nunca dejamos de jugar a nivel semiótico, incluso cuando los adultos juegan charada. Ahí están utilizando un juego semiótico también, puede ser hasta de fantasía, cuando hacen el cosplay, los adultos hacen cosplay, ¿verdad? Se visten de sus personajes favoritos. Pero la única clave aquí sería pues casa, ¿no? Ujú. La número 4 sería pues que aparezca, y sí sería falsa con seguridad. 8. Faltan pocos días para que empiecen las Olimpiadas Tokio 2020, donde veremos a todos los atletas del mundo demostrando sus diversas habilidades. Según Garner, esto obedece a la sinestésica. Muy bien. 8. Avión. Muy bien, Katy. Muy bien, Leslie. Muy bien, Diego. 9. Es el requisito, otra vez Piaget, para que un individuo desarrolle, según Piaget, la moral postconvencional. Bueno, esto lo vamos a ver en desarrollo humano. Lawrence Kohlberg interpreta a Piaget, eso es cierto. A ver, aquí la clave es este beso, porque el ser humano puede aquí ya pensar en la justicia, puede pensar en la verdad, sin una entidad concreta. ¿Sí? 9. Beso. 10. Hillary se encuentra con experiencias nuevas para ella. Amar la libertad, uy de nuevo, y odiar la injusticia. Piensa con más frecuencia en lo posible y lo ideal y se siente cautivada por ello. Según estas experiencias afectivas, ella manifiesta características propias de, bueno, de acuerdo a lo estudiado, esto sería operaciones formales y en la adolescencia acá no hay clave. Acá enano sería pues 2 y 3. ¿Sí? 2 y 3. Muy bien. Confírmeme si estamos listos para las preguntas de admisión, por favor. ¿Estamos preparados? Muy bien, cerramos este archivo. Por favor, solo 2 minutos por pregunta, ¿sí? Solo 2 minutos, porque ya estamos así contra el tiempo. A ver, vamos con esta pregunta de aquí. Son 11:54, 11:56. Leo tu clave. Vamos.
Muy bien, los leo. Los leo. Cuando se da el caso de un niño que tiene un asombroso talento para aprender y reproducir movimientos de baile, a pesar de que no se le ha estimulado en ese campo, se dice que el mencionado niño tiene una manifiesta. Muy bien, Ñol, excelente, Daniel. Fantástico, Ernesto. Muy bien, Leslie. Muy bien, Andrea. Excelente, Diego. Muy bien, Wilson. Muy bien, Katy. Jericho, fantástico. Aptitud, con P, ¿verdad? Aptitud. Muy bien. La clave sería aquí casa. Siguiente pregunta. Vamos con esta de aquí. A ver, son 11:56, 11:58. Leo tu clave. Vamos. Cuando los puntajes de un test psicológico arrojan, cuando los resultados de un test psicológico arrojan puntajes estables y consistentes, se dice que este posee. Muy bien, Leslie, excelente, Katy. Muy bien, Ñol, así es, Daniel, muy bien, Diego. Sería confiabilidad. La clave sería avión. Perfecto. Muy bien. Última pregunta, nos despedimos. 11 de la mañana, leo tu clave, 12, perdón, del mediodía ya, leo tu clave y nos vamos. María ha sido evaluada intelectualmente obteniendo un cociente intelectual de 80. Si su edad cronológica es de 10 años, ¿cuál es su edad mental? Y como bien señala Diego, Rodrigo, Ernesto, Joseph, Megan, Leslie, Ñol, Daniel. Muy bien, excelente. La clave sería casa, 8 años. Muy bien. Que tengan entonces un lindo fin de semana. Cuídense mucho. Que les vaya muy bonito. Cuiden por favor mucho su salud y la de su familia. Nos vemos.